Sí, como le decían, nosotros somos admiradores de Antonio Pedro. Sí. Y sabemos que aquí en Martínez usted convivió con él y su familia. Sí. Y ahorita que estamos aquí reunidos después del evento que tuvimos ayer en Pital, en homenaje a su 5º aniversario luctuoso, y sacando el tema, pues quisimos preguntarle a usted si sería tan amable de compartirnos o contarnos lo que usted sabe de él, que para nosotros es una evidencia fabulosa. Sí, cómo no. Bueno, mis hermanos lo conocieron a él desde México. Sí. Yo tengo mi hermano Miguel, que allá tenía su restaurante. Él lo llevó al restaurante. Allá él participaba con mi hermano. Sí. Y de ahí él le comunicó a Joaquín y a Manuel, Sí, de la existencia del señor Antonio Pedro. ajá, Después lo empezaron a traer aquí a Martínez y ellos organizaban los shows que venía a hacer en diferentes lugares, y pues lo organizaban de todo, de llevar las gentes, de hacer los boletajes y todo, y participaban con él. Yo conviví con él en muchas ocasiones porque se quedaba a dormir, o su estancia era en las propiedades de mis hermanos. sí. En este caso, mi hermano tenía un rancho aquí que se llamaba La Colmena. Ahí había una casa muy antigua y todo, y ahí le hicieron una comida a Antonio Pedro. ¿Fue la primera vez que lo vio usted allí? Fue la primera vez que lo vi. ¿Sí? Entonces, pues obviamente estábamos toda la familia de mis hermanos, sus esposas, sus hijos, nosotros. Ya de ahí en adelante, ya seguimos, cada vez que él venía, convivía con nosotros. Nosotros lo llevábamos aquí también a los lugares típicos, lo llevamos ahí a la Fanta, ¿te acuerdas que eran antojitos y todo eso? Y sus pláticas de él siempre eran de las películas que hacía, de las convivencias que él tenía. Incluso hablamos de su caballo, la Cancia. ¿Qué les dice del caballo? Nos decía del caballo, pues que era muy noble y que alguien se lo había, parece que regalado, todo eso. Después nos habló de una anécdota que tuvo de una máquina de coser. O sea, eran cosas que él nos comentaba, que ya después, en la historia de Pedro Infante, íbamos viendo, sí, y ligando todo lo que él nos decía. Y era una persona muy sencilla, muy risueño, muy conversador. Cuando usted lo vio, ¿rápido se convenció o también tenía sus dudas? No, hay una canción que únicamente él cantaba en aquellos tiempos cuando él empezó a venir aquí. Bueno, se llamaba Enamorada, sí, que la cantó en una película. Entonces, en la primera ocasión que yo lo vi, le pedí esa canción, sí, y la cantó, porque él de partida preguntaba y cantaba las canciones que le iban pidiendo. Sí, ya después de eso la grabó Pedrito Fernández, ya la empezaron a grabar, pero anterior esa canción no era muy grabada por los demás artistas. Y a mí sí me pareció, desde el momento en que yo lo conocí, yo sentimos esa seguridad. La verdad sí teníamos esa seguridad. Sí, pero aún había gente que no estaba convencida. Y en ese momento yo dije, bueno, el Señor está aquí, y reparte y comparte y platica, y había muchas formas de hacer de él que sí uno se imaginaba a Pedro. Entonces dije, bueno, pues él ya está aquí, sea o no sea, sí, yo estoy aquí con él.
yo lo estoy saludando, yo estoy compartiendo, porque sí fueron muchísimas veces que él vino aquí, no siempre a hacer un show, de visita con mis hermanos. Ellos lo traían, quería descansar y todo, y él traía a veces en los shows, traía alguna cantante o alguna persona que lo cuidaba, que lo atendía, ¿sí? Y después de eso, cuando ya él dejó de venir, que estuvo ya enfermo y todo, seguía la comunicación con mis hermanos. Sí, la comunicación siguió siempre ya con ellos que era directo. Incluso cuando estuvo enfermo, ya sus últimos meses o días, sí siguió la comunicación y le decía que estaba ya en su casa y ya enfermito. Aún después, cuando murió, todavía le hablaron a mis hermanos, las personas que lo atendían, ya para decirles de los últimos de momentos. Y muchas personas que lo vieron porque según él anduvo por estos lugares, anduvo bastante. Un señor que vino de Plan de Arroyos cuando el show lo hicieron acá en el Libramiento, sí. Él también es escéptico, pero quiso hablar con él y en su camerino entraron, platicaron, ¿sí? Y el señor salió hasta llorando, convencido de que era la persona que él había tratado en aquellos tiempos. Y ahora que lo veo y todo, pues digo, pues lo tuvimos aquí. Tuvimos la suerte de convivir con él. Era muy blanco, sus manos eran muy suavecitas, pero muy blanco. Era su tez de él, era blanco. ¿Su estatura calcula más o menos cuánto medía? Su estatura, pues quizá como yo, tal vez un poquito, porque pues ya cuando están más grandecitos se va uno bajando porque es la realidad, sí, pero sí era de estatura, pues digamos normal, no eran bajito, pero sí era. Además lo del pelo, su pelo era también inconfundible, y la cicatriz que tenía aquí, que también por eso aquí tenía como un hundidito, sí, porque sí lo vimos sin sombrero y todo, hasta se ponía una gorra cuando estábamos departiendo en las casas con la familia y todo eso, y sí se le veía su... ¿Pero qué fue lo que más me convenció? Sus pláticas, ¿sí? Y él no, porque las personas que estaban le preguntaban, era una pregunta y era otra. ¿Alguna que recuerde? Lo de la máquina de coser, él hablaba de una máquina de coser, una anécdota que tuvo de una máquina de coser, lo del caballo Cancia, también, ¿qué otra cosa? Cosas así que no estaban al público, sí, cosas que a él le pasaban atrás atrás de bambalinas, atrás de grabaciones, atrás de eso, sí. Incluso él comentaba que sí hablaba con Irma, sí, él comentaba que sí, que tenía comunicación con ellas, pero pues lamentablemente sí decía que él no podía decir que era Pedro Infante, y realmente nunca lo dijo. Él nunca lo aceptó abiertamente, porque por las circunstancias, ¿no? Sí. Para no hablar por las circunstancias. Pero sí de cuando andaba lo que es por acá por Misantla, que también anduvo,
por ahí. En la serranía sí él pasó muchas cosas. Cuando estuvo herido, muchas personas lo atendieron de por aquí, lo atendieron cuando estuvo enfermo. Entonces pues eso era lo que más ¿Usted es la niña que lo conoció cuando él era más joven y que una familia lo iba a visitar? ¿No es usted? No. ¿Quién es ella? ¿Es su otra hermana? No. Tengo entendido que hay una anécdota de una niña que le desparpajaba el pelo cuando lo saludaba a Pedro. Pensábamos que era usted, no es. No, yo lo conocí a él. ¿Pero quién es ella? Porque me dicen que era la hermana de Manuel. ¿Era la hermana de Manuel? Sí. ¿La mayor? Porque se fue a vivir con una familia en México. La menor. De allá en México Pedro llegaba a visitar una familia y a la niña le hacía así, le jugaba el pelo, que ella fue de grande a verlo y cuando él le hizo igual el pelo no creía y un día que lo fue a ver al camerino para comprobar si era, le preguntó por el nombre de la familia tal que vivían allá por la villa, algo así, porque Pedro... entonces han de ser las hijas de mi hermano Miguel. Sí. ¿Sí sabes esa anécdota? No la sé exactamente, pero ahí por la villa vivía la familia de la esposa de mi hermano Miguel y él tenía dos niñas en ese tiempo, y él sí convivía muchísimo más con él. Él fue el primero que empezó a convivir con Antonio Pedro. Entonces ha de haber sido una de sus hijas. ¿La familia Rascón? ¿Le suena la familia Rascón? ¿No es? La menor. Hermana de Manuel. Sí. Tengo dos hermanas más chicas. No. Sí, entonces sí, tal vez tengo dos hermanas más chicas y ellas estaban aquí. Yo radicaba en Veracruz, en la ciudad de Veracruz. Entonces ya después que yo regreso aquí es cuando yo empiezo a verlo a él, que fue de la primera, la segunda vez quizá. Y ya de eso, pues cada vez que venía, pues ya íbamos a verlo. Y cuando estaba ahí en el show, pues sí, con las canciones que le pedía a la gente y todo. Entonces, esos momentos. Pero donde más convivíamos nosotros era después del show o al otro día, porque él se quedaba aquí y se hospedaba, o ya sea en las casas como esta que tenían o en algún hotel. Casi siempre lo llevaban para su comodidad, que estuviera en el hotel. Sí, y ya cuando salía o eso, pues ya convivíamos con él. Pero sí, la verdad era muy sencillo, eso sí. Comía cosas muy, se cuidaba muchísimo. Eso sí, se cuidaba mucho. Comía cosas sin grasa, comía cosas sencillas, pero no, ni mucho tampoco. Él comía poquito. Eso sí, comía poquito y se cuidaba mucho. Y las personas que venían con él lo cuidaban muchísimo que lo cuidaban, ¿sí? Entonces pues lo llevaban y le llevaban cosas que a él no le hacían daño. Pero no era tampoco así especiales, pues lo que es lo normal, que sus verduras o le hacían mucho el caldo de gallina. Sí, el caldo de gallina de rancho, eso también le gustaba mucho. ¿Le llegó a platicar algo de cuando andaba en la sierra, en Atzalan, trabajando o escondido, no sé?
Lo platicaba con todas las personas, pero más lo hablaba con las personas que lo habían conocido en aquellos momentos y lo platicaba con ellos, pero nada más. ¿Pero qué decía? ¿Qué platicaba? No, nosotros no, Ah, no. Por ejemplo, le digo a ese señor de Plan de Arroyos, estábamos nosotros ahí, pero sabíamos que ese señor iba a hablar con él. Entraron a platicar, sí, y ya nada más lo que sí vimos fue que el señor salió consternado y emocionado, sí, eso sí, emocionado a punto sí, la verdad sí, prácticamente a punto de llorar, de encontrarlo nuevamente y de verificar, y más que de verificar, de hablar con él, de saludarlo, de decir, él lo estoy volviendo a ver y a encontrar vivo. ¿Sí? Esa era la expresión de esta persona. La alegría que Sí, era una emoción que él tenía. ¿Qué edad tendría ese señor? ¿Ya habrá fallecido, vivirá? Yo creo que sí. ¿No recuerda el nombre? Porque no. Tal vez mis hermanos sí lo sepan, sí, porque obviamente con ellos pues tenía más comunicación, sí, definitivamente tenía más comunicación. A nosotros pues nos invitaban, oye, que viene Antonio Pedro y lo voy a llevar a comer a X parte, o vamos a estar con él en X lugar, y pues ya íbamos nosotros, ¿no? Porque pues, mis hermanos la verdad nos llevaban, y siempre éramos, no sé, 10, 15 gentes, de integrantes de nosotros, de la familia, y él siempre traía mínimo una persona, dos gentes o una persona que le ayudaba a cantar, y además en su ropa, todo lo ayudaba y lo cuidaba aparte, porque ya requería de muchos cuidados. Sí, él ya había que, para ayudarlo a caminar, Sí, ya. En las primeras visitas no, todavía, pero ya las últimas veces que vino, quizá 3, 4 veces, ya se veía cansadito. Entonces ya las distancias y todo eso. ¿Cómo ya. se enteraron que falleció? Le hablaron a mi hermano. Él estuvo en comunicación desde que estaba enfermo, desde que se enfermó y todo eso. A Manuel sobre todo. A Manuel. Entonces a él le hablaban y él cómo está, y él siguió su tratamiento hasta que le avisaron que ya había fallecido. Y ya de Sinaloa, allá ya fueron sus... Chihuahua. En Chihuahua es donde murió. Se dice Chihuahua. Ya fue sus últimos, ya no salía. Ya de que estaba ya no salió para nada. Y sí, la verdad, yo cuando venía y todo, pues uno sí se emociona, definitivamente. Y lo tratábamos así, como la persona que nosotros estábamos seguros que era. Así lo tratábamos. Él actuaba como una persona común, no se hacía pasar por ningún personaje. No. O que dijera yo. ¿verdad que No. Nunca dijo él nada, ni mencionaba que estuvo en las películas o todo eso. Hablaba de cosas que sucedían en las películas, eso sí lo platicaba, pero no mencionaba. Pues estuve con José Rodríguez, era Ismael Rodríguez o eso, o de lo que había pasado, de lo que había acontecido para su accidente o del accidente,
no mencionaba, no mencionaba. Él nada más hablaba de las películas, de lo que pasaba, de las anécdotas que sucedía fuera de las películas. ¿Recuerdas alguna? Más esa la de Cancia, es la que más recuerdo. Creo que fue con el señor Soler, que fue cuando estaba en contra algo así de la oveja negra en esa película que el caballo lo tenía ahí mucho. O sea, él era más feliz, contento hablando de eso, que de lo que pasó después del 57, cuando anduvo en la sierra y todo eso. Eso no lo recordaba mucho, o lo recordaba de qué manera. No lo comentaba. No lo comentaba. Él no lo comentaba. De esa etapa, al menos no lo comentaba en público. ¿Sí? Eso no lo comentaba. Quizá con mis hermanos, que tenían otra relación más estrecha, Más de confianza. más estrecha, más de confianza, a ellos sí platicaba con ellos, ¿sí? Pero cuando estábamos así con las personas, no, él de las canciones, y le pedían una canción y la cantaba, y le pedían la otra y la cantaba, y sus shows así eran, ¿sí? Porque empezaba a cantar una canción y pasaba en la mesa, incluso daba el micrófono, igual también participé con él en alguna canción y todo, pero el de aquí le pedía tal canción y le decía y terminaba esa y cantaba la que quería. Más bien era como darle gusto a las personas en las canciones que querían escuchar. Las complacía. Los complacía, ¿sí? Porque no era un show que llegaba y cantaba y cantaba y cantaba y salía y se iba. No. Él cantaba una canción y le pedían otra y la cantaba, y si no, a veces eran pedacitos de canciones porque la gente le pedía. Quería aprovechar Sí. el tiempo. Quería aprovechar. Y querían, obviamente sí, todas. Y la risita, hay un tipo de risita que tenía, esa. Y el gritito mexicano, ese también. Él después de la primera canción decía, ustedes mandan, nosotros obedecemos, dando a que le pidieran Sí, cualquiera de las sí. 300 canciones. Y eso no lo hace Y así era. La cartofemia se la pedía él y se la pedía aquel y querían que estuviera cantando las mismas canciones. Las mismas canciones. Y él así lo hacía y querían estar cerca de él. La verdad, sí, todas las veces. Y pues eso es lo que les puedo platicar, pero sí era emocionante estar con él. Le agradecemos mucho su interesante charla. Aquí está con nosotros Gloria, que fue su última pareja. ¿Es ella? ¿Es ella? ¿Sí? Salud. ¿Y no vino usted en esas fechas? ya no viajó, porque ya se acuerdo de la chica para como las 4 veces a En el 2005 vino seguro. ¿En 2002? Sí. Sí. Y a partir del 2005 ya casi no viajó. Pero sí estuvo con mis hermanos y sí salió con ellos y todo eso. Yo siento que sí, porque sí recuerdo
venía una persona, y sí, en las primeras veces que él vino, y sí recuerdo que me dijeron que era su pareja, sí, porque venía y lo atendía. Ya después ya traía una cantante o eso que lo ayudaba en el show y todo eso. Y le digo que lo ayudaban en su vestimenta. Pero sí recuerdo que me dijeron de una pareja. Incluso fue, no sé si fue cuando estaba el Mayoral, fue en el Mayoral. Sí, y La casa del Mayoral. Sí. Sí, fueron los primeros meses y sí recuerdo que me dijeron, ella es su pareja, todo. Y en ese tiempo no traía el cantante, no traía a alguien. Las primeras veces no traía. Yo creo ya después que él ya estaba también un poquito más enfermo, ella requería de atenciones y además en el show, porque también era cansado y pesado para todos los artistas, la verdad es pesado todo eso. Él vino aquí como cantante, como Pedro Infante, creo que en el 53. Aquí en el Palacio Municipal traían artistas y aquí vino él. Yo quisiera o decir, no, sí, creo que sí lo vi, pero pues no, imposible. Yo en el 53 estaba naciendo, entonces no pude haberlo visto, pero en mi interior yo digo, no, yo sí lo vi en aquellos tiempos, pero no, definitivamente no pudo ser. Sí, después sí. ¿Cree usted, perdón, que con todas las pruebas que han salido se puede reivindicar el nombre de él y se le dé el lugar que merece? Se le debería. Se le debería de dar su lugar. ¿Qué se tiene que hacer más de lo que ya se ha hecho? Porque con testimonios, pruebas, evidencias, historias, anécdotas, todo son cosas más a favor, 100 a favor, una en contra, así por decir así, sopesamos, no, pues todo indica que fue él. ¿Qué más se tiene que hacer para que...? Pues ahí ya son intereses particulares, ni siquiera gubernamentales, ni siquiera, son intereses particulares que van a decir ahorita, ¿cómo vamos a decir que no era? Ajá. ¿Cómo vamos a decir que no fue accidente? ¿Cómo? ¿Cómo Ya, quedamos nosotros? ¿Cómo quedan? Porque incluso sus familias, Sí. porque él sí hablaba con Irma, sí hablaba con los hijos, sí hablaba con las personas de su familia. Pero la conveniencia era el miedo. Sí. Y ahorita, pues esas personas siguen en el medio. Siguen en el medio. Y lamentablemente no les conviene. No les conviene. Ya no porque por el peligro, antes se decía que porque había el peligro de que también a ti te pueden hacer o a ti te pueden lastimar a las personas, ¿sí? Usted que convivió con él, le hablaba del peligro, le hablaba de no decir, no digas. Sí. No. Entonces usted no sabía.
Sí. Bueno, eso era lo que se comentaba, pero realmente pues tampoco, él decía, es algo que yo no puedo andar diciendo, pues la gente también respetaba eso, ¿no? Porque lo que menos pudiéramos querer es que por una indiscreción o por una falsa palabra que uno dijera o eso, a él, porque ahí era, a él le pudiera perjudicar. Y ahora me doy cuenta que yo dije muchas veces que no se les convenía por cuando te digo. Los 15 hermanos. Y todo le va a cuando ella se empezó a decir, como veía que yo no le preguntaba nada. Sus hermanos, por ejemplo, Ángel, Pepe, la misma Sonia, ¿por qué nunca dijeron? Mi tío, mi papá, mi hermano está vivo. Nunca lo dijeron. Exactamente, por proteger. Y ahorita, igual, no dicen nada, no mencionan nada. Ellos mencionan que, bueno, ya ahorita ya está allá arriba, ¿verdad? Ya, ahora sí es verdad. Ahora sí es verdad. Pero entonces, ¿qué pasaría si se le llegara a reconocer? Pues ya va a quedar así porque ya, es que como decimos, ya son muchas cosas. Y si se debería de reivindicar el nombre, darle su lugar, entonces habría dos historias paralelas. ¿Cómo? Yo creo que la gente a nivel mundo, porque no era únicamente nacional, que dijeran, sí era Pedro Infante, Antonio Pedro, y vivió de tal y tal manera y todo, sí lo aceptaríamos. Y sí aceptaríamos que le dieran su lugar. Y sí aceptaríamos que se le diera ese homenaje y que se dijera, él vivió y vivió de tal y tal y tal manera. Ah, pero entonces la familia, pues, entonces nos están tachando de mentirosos, cómo quedamos, y se descubrieron muchas cosas, pero como ya pasó mucho tiempo, Ya. como nosotros hemos dicho que no estamos buscando a castigar a nadie, Sí. no, o sea, no ganamos nada, o sea, solo queremos eso, Además, ¿sabe qué? sí, Ya no lo tenemos. exacto. Ya no podemos, No, sí, con su testimonio. Ya vieron. Vamos todos. ya no podemos corroborar, ¿sí? A ver, aquí está el que nos diga, el que nos platique. Eso quería decir, Que acusan. él no quería, él decía, no, porque estoy en riesgo de morir. Sí, sí. Y él lo vivió de esa manera y si no, yo creo que sí ha de haber disfrutado la otra vida La otra que etapa, Dios le dio la oportunidad de vivirla, que fue mucho más larga que que fue mucho más larga que aquella. su trayectoria corta. Sí, Yo creo que la primera etapa en la que sufrió, que estuvo huyendo, que estuvo en la sierra, que no podía decir quién era y que hasta algunos consideran que tuvo algún tratamiento de cárcel o de encierro de algún tipo, esa parte la debe haber sufrido. sí, No creo. sí. Pero ya la posterior, cuando volvió a cantar, bueno, yo que lo conocí en el 87, que desde luego ya cantaba desde algo antes, ya fueron muchos años. Yo creo que esa sí la disfruto. Claro. Y la disfrutó también. Él tenía sus contactos, por así decirlo, y vivió su vida no en el cúmulo de un artista, la fama, No soy la lana. y también
ahí sufrió mucho. Es que los detractores dicen, si hubiera sido él, estuviera cantando en Bellas Artes, en el Estadio Azteca, en esto, en lo otro, o sea, se les hace fácil. No saben exactamente, no saben el Sí. trasfondo. Así es. Entonces uno precisamente se hace fácil juzgar algo que no vivimos. Que no vivimos y que nunca estuvimos en sus Que zapatos. nunca estuvimos. Sí. Lo importante es que él se sintió arropado, acobijado otra vez con su público, su México que lo Sí. quiso. Sí, sí, porque cuando anduvo en la sierra, se dice que, y esto también contado por mis hermanos, de ellos se lo comentaron o algo, que si él estuvo herido y los campesinos fueron los que lo ayudaron a curar heridas. Sin saber quién era él. Sin saberlo, Que lo supieran ahora. sin saberlo. Sí. Y obviamente pues también esas personas ya no están. Ya no están. Entonces, en la sierra las personas son longevas. ¿Sí? Sí. Son longevas. Pudiera ser que existiera, por ejemplo, ese señor de Plan de Arroyos, de esto que les hablo hace 15 años tal vez, 15 años, Que todavía puedo estar vivo y grande. puede tener, no sé, 80 años Pero estar consciente, estar muy... y estar lúcida, sí. Recordar lo que Mi vivió. papá murió de 91 años y se acordaba perfecto de muchas cosas y anécdotas de su vida. O sea, tenía esa lucidez. Entonces pudiera haber esas Están personas. en Plan de Arroyos. Pregúntele a Manuel. Él debe de recordar quién era esa persona. Y por el lugar y todo, porque Plan de Arroyos es un lugar también muy bonito, tiene muchos paisajes y el clima es diferente aquí. Esa altura. Sí, es Yo diferente. una vez estuve a punto de ir. Sí. Sí, allá es muy fresco. Vas a tener que ir, Rubén. Yo estaba a punto de ir, pero me dicen que la persona ya no vivía ahí. Una persona que sí supo tal vez de ahí, pero no se acuerdan del nombre de la familia. Y está cerquita, menos de media hora de Tlapacoya. Sí, Está cerca. Sí, está cerca. Sí, ellos Que ella pudieran. anduvo trabajando, cortando café. También, ¿verdad? Sí. Él en su etapa, pues ya que estaba curado, porque sí tengo entendido que tenía heridas, lo atendieron y después él empezó a convivir con los campesinos y todo eso. Y hacía labores del campo. Yo entrevisté a un señor, no vino, no fue al convivio, pero dice que él, aquí por el seguro, hace años, dice, saliendo del trabajo estaba echando unas cervezas y pasó un señor, se veía raro, extraño, muy diferente a todos, con barba y todo. Y le invitaron una cerveza y no quiso, y les cantó unas canciones. Dice, y ahora que lo veo, era él, pero todo así, Sí, mal vestido, sí. vagabundo. Era Que han de haber lastimado mucho. Lo psicológico es lo que le acabó más. Siento que lo psicológico es lo que le acabó más. sí, Bueno, es que lo psicológico, perder la familia, perder tu carrera, perder tu dinero, perder tu estatus, tu nombre, tu personalidad, tus actividades, tus costumbres, tu trabajo, perderlo todo. sí. Es algo muy fuerte, entonces sí, psicológicamente se afectó. Es que él perdió su vida, Perdió su vida. perdió su claro. esencia. ¿Sí? Dejó de ser él. Dejó de ser él.
Y después, cuando resurge de su mal físico, de sus enfermedades, que se curó, ahí empezó, sí, y volvió a ser nuevamente otra vida. Tan fue así que era otro nombre, otras costumbres y sobre todo otro entorno años que ya lo había cambiado todo. y ocultar su identidad, ocultar su esencia, ocultar sus formas. Entonces nació nuevamente. Y así como era él, pues yo creo que ha de haber dado gracias a Dios porque le dio todavía la oportunidad de volver a nacer y de volver a salir. Él hablaba de Dios y la gente. O sea, agradecía a Dios y a la gente. Era lo máximo para él, Dios y la gente. Y debe de haber sido, para él debe de haber sido también muy, muy emotivo que la gente lo volvió a querer. Lo volvió a querer, lo volvió a seguir, lo volvió a idolatrar en la otra personalidad que él tuvo. Se dio cuenta. Sí, ¿Cuánto se le seguía queriendo? ¿cuánto se le seguía queriendo? Lo seguíamos queriendo. Sí, sin querer, sin aceptar, sin saber si realmente era él, pero a nosotros Lo creíamos. y no nos importaba. No nos importaba si él era aquella persona. Uno lo quería por como era desde el momento en que él surgió nuevamente. ¿Sí? Teníamos la esperanza o la idea de que quizá, ¿verdad? Porque tampoco lo asegurábamos o tampoco o lo podíamos mencionar. Pero lo que hicimos así. Sí. Que habían visto montar algún caballo blanco. Yo así mismo quise ser. Que ustedes llevan que parecieron un caballo blanco y digo, ¡orgullo! Pero ella sabía que lo que ya me hiciera no sé qué. No, yo creo que eso fue para él más emotivo, sin quitarle la importancia y su fama y todo lo que hizo, que eso no se lo quita nadie. Para él, sentirse amado, sentirse querido, porque se le idolatraba como artista. Para él eso debe de haber sido más. Yo siento que más. Ya no se lo puedo dar con la oportunidad. Yo le digo, un hombre que, como le decía a ellos, un hombre que no haga su vida. Primero, pobreza extrema. Luego, fama, mujeres, ahora sí que de todo, fama extrema. Después, dinero extremo. Locura, hicieron esto. Esa parte les tocó el nombre de toda personalidad. Una como era escenario. ¿Qué pasa? Que no cualquiera lo vive eso, ¿no? No. Muy increíble. Y que ve el cariño de la gente. Y como siempre decía, ay, la gente, viva la gente. Viva la gente. Viva la gente. Sí, es cierto. Es cierto. Y él así siempre se expresaba. Siempre expresaba del cariño de las personas. Y cuando estaba así en el show también. Siempre les agradecía a todas las personas que estuvieran con él. Así es. No, Pues sí. pues que bueno, no fue mucho, pero
Pero sí, era intenso estar platicando con él. Estos señores, bueno, Bueno, pues muchas gracias. Los videos que están en el Face, en el YouTube. Sí, Infante 777. También ahí, y además me gusta verlos. Pues ahora se va a ver. Salúdese. Hola, sí, mucho gusto. La verdad es muy bonito, muy emocionante hablar de él. Pero- Y que estuvo acá en Martínez de la Torre. Sí. Un orgullo. Pues muchas gracias, le agradecemos. A ustedes.